noches a todos. Les saluda Cristian Escobar, fundador y actual presidente de la Asociación de Estudiantes de Psicología, AEPS Bolivia. Esta noche quiero darles la bienvenida a la tercera jornada del ciclo de webinars, La importancia del psicólogo en Bolivia y Latinoamérica. Esta noche hablaremos sobre qué es la psicología jurídica, a cargo de estudiantes miembros del Círculo de Estudios e Investigación en Psicología Jurídica, CEIPSIJUR. Asimismo, se hablará sobre qué representa ser un psicólogo, a cargo de Humberto Zomano, quien nos estará compartiendo sus conocimientos y experiencias desde México. Buenas noches a todos, soy Jocelyn Kawaya. Dando continuidad con el ciclo de webinars La importancia del psicólogo en Bolivia y Latinoamérica, este momento contamos con la presencia de Janel Rosalma Chang Merino, con Soledad Mariel Acha Alegría y con Milagros Pamela Falcón Gutiérrez. Las tres son estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes nos hablarán sobre qué es la psicología jurídica y dónde encontrarla. Les damos una cordial bienvenida y les cedemos la palabra. Muy bien, chicos, vamos a pasar básicamente con lo que es este tema. Como ya se mencionó, el tema que se va a tocar es básicamente la psicología jurídica y dónde encontrarla. Ahorita mi compañera va a pasar a compartir las diapositivas. Ya, muy bien. Vamos a empezar con lo que es la psicología jurídica, pero antes de hablar en sí de lo que es la psicología jurídica, vamos a hacer una breve historia, por decirlo así, a modo de introducción para que podamos entender mejor este tema. Siguiente, Mila, por favor. Ya, vamos a hablar sobre el surgimiento. En sí, la psicología jurídica es, por decirlo así, la relación de cierta manera la psicología y el derecho como tal. Ahora, en sí, los pensadores de la psicología, desde muy temprano en el tiempo, han estado interesados sobre lo que es el derecho, ¿sí? Sin embargo, no es como que se haya habido una relación clara, por decirlo así, pero sí ha estado como latente esta relación entre la psicología y el derecho. Estaba ahí latente, como que estaba presente, pero no se le tomaba importancia. Ahora, es en el siglo ya XIX donde se empieza ya a tener un reconocimiento de que la psicología es importante en el mundo legal, ¿sí? Y más adelante ahí se ve por qué. Porque aparecen casos, por ejemplo, que no pueden resolverse de una manera simple. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, lo de la imputabilidad y lo de la no imputabilidad. El hecho de que si, por decirlo así, una persona que comete un delito es completamente responsable del delito que haya cometido. Por ejemplo, uno de los casos que se menciona es el hecho de que una persona mate a otra, pero si, por ejemplo, tuviera, no sé, esquizofrenia, se podría dar el hecho de que si es culpable o no, se reduce la pena o se le manda a una persona a tratamiento si es que tienen esquizofrenia. Entonces, se suelen dar esos casos. Entonces, ya en el siglo XIX ocurrieron estos casos. Y es justamente por estos casos que, por decirlo así, eran difíciles de resolución y requerían un conocimiento psicológico. Esto hay cierta germinación de que la psicología podía aportar a lo que es el mundo legal, el mundo jurídico. Ya más adelante también, pero a pesar de que se estaba viendo ahí cierta relación, ocurre algo que es que el derecho como tal se separa un poco de lo que es la psicología. ¿Por qué? Porque el derecho también se estaba fundamentando en sí como ciencia social. Y cuando pasa eso, trata de alejarse un poco de las demás ciencias que estaban dando como aportes, como para fundamentarse en sí mismo. Entonces, se aleja un poco de lo que es la psicología como tal. Pero bueno, ya se había conocido hasta ese entonces que sí era importante, por lo menos se sabía eso. Ahora, después ocurre un hecho bastante importante que son los trabajos de Cattell sobre el testimonio, es decir, sobre qué testimonios son válidos, esto bajo qué circunstancias se considera que sean válidos un testimonio, es decir, de que el relato que te cuenta una persona de un delito, qué condiciones debería cumplir para que fueran válidos. Entonces, surgen aquí los trabajos de Cattell sobre el testimonio, que se consideran también la génesis de la psicología forense, que es una de las ramas bastante importantes de la psicología jurídica. Ahora también se considera después de eso que surgen varios psicólogos importantes y representantes que, si tenemos psicología,
muchos de nosotros podemos conocerlos, por ejemplo, Carl Stumm, Sigmund Freud, Alfred Binet, Hugo Mustenberg, John Watson y Alexander Luderia, mencionaron la importancia de la psicología a lo que es el mundo legal. Incluso Sigmund Freud mencionó que lo psicológico era importante para el mundo legal y alegaba que las asociaciones libres debería ser un método que se usara en este ámbito. Y, por ejemplo, Alfred Binet también estudió lo que es el testimonio, cuáles eran las condiciones para que fuera válido un testimonio. Entonces, ellos también se metieron en ese sentido y consideraron que era importante la psicología en el mundo legal. Uno de ellos, por ejemplo, bastante resaltante es Hugo Mustenberg, que se considera que es el cofundador de la psicología jurídica porque ayudó bastante en ese impulso inicial. Y ya luego ocurre más adelante, a inicios del siglo XX, lo que es el surgimiento de una obra, la obra de José Ingenieros, llamada Criminología. Y José Ingenieros es proveniente de Argentina, y justamente a raíz de esta obra y también por el exponente en sí, que es José Ingenieros, se denota un gran avance de lo que es la psicología jurídica como tal, bueno, dentro de lo que es Argentina. ¿Y qué es lo que sucede ahí? En Argentina empieza a haber mucha proliferación de lo que es la psicología jurídica. Y se considera por eso que es también pionera en publicaciones periódicas. Es decir, ahí surgieron las primeras revistas, por decirlo así, de América, de lo que tendrían que ver en relación a la psicología jurídica. Se generaron instituciones que luego terminaron en un instituto de criminología bajo la influencia de José Ingenieros. Entonces, por ahí se veían los primeros esbozos en lo que era la psicología jurídica. Aunque todavía no estaba muy establecida, o sea, se sabía que era importante, pero no era como que reconocida, ¿no? O sea, ahí se sabía su existencia y por ahí iba el surgimiento. Siguiente. No sé si se me cambió la pregunta. Ahí está. Ya. Ahora luego viene lo que es el periodo de recesión. Si bien ya se había conocido, como mencioné, un poco de lo que es la psicología jurídica, es decir, la relación de la psicología y el derecho, ya había un cierto conocimiento de que existía esta relación. Esto ocurrió algo que, por decirlo así, hubo un periodo donde estos avances que se estaban haciendo, que se incrementaba bastante, empezaron a disminuir y en un momento se hicieron nulos. Es decir, no había mucha investigación con respecto al tema. Y por decirlo así, le pusimos periodo de recesión, pero hay diferentes maneras de llamarlo. De 1930 a 1940, por esos años, esas décadas por ahí, se venían las décadas que fueron buenas productivas en el progreso de esta disciplina, de la psicología jurídica como tal. Sin embargo, como mencioné, ya se sabía que el mundo legal tenía interés por la psicología. Es decir, donde hubo esta época no productiva es de que la psicología no aportaba al mundo legal, sino que el mundo legal ahora va a aportar a la psicología. O sea, va como que del mundo legal va a ser el que va a empezar a investigar sobre la psicología. No al revés, o sea, la psicología como que va a estar al margen por unos años. Ahora, ya, lo que pasa, como mencioné, en esta situación se le denominó el psicologismo jurídico, por decirlo así, se le llamó así, de que es más bien el mundo legal el que tiene la iniciativa de hacer las investigaciones y más bien toma la psicología, como que va delante del mundo legal. Ahora, ¿por qué ocurre ello? Porque en este caso el derecho como tal estaba ocurriendo unos avances, ahí habían dos vertientes que se estaban peleando y tomaron la psicología para pelearse. Entonces ahí hubo un avance, parece, en ese sentido, de que el derecho empezó, por decirlo así, a abarcar a la psicología. Ahora, luego de eso también hubo una época donde hubo más recesión aún, que se le denominó un mutismo psicológico, debido a que ocurrieron eventos como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde en lugar de impulsar a la psicología jurídica, más bien, esto hizo que fuera olvidada. Otras ciencias como la psicología clínica, más bien, otras disciplinas con la psicología clínica se elevaron, pero la psicología jurídica no. De hecho, como mencioné, fue olvidada. Entonces, en esos años fue como que no se veía el interés por esta disciplina. Ya luego de eso empezó a haber esto que menciono, pero a pesar de que había esta infertilidad literaria, es decir, no había muchas investigaciones, ocurrió un evento importante en estos años, que fue lo que es la consolidación de la psicología forense. Pues empezó a incluir a los psicólogos como expertos que testificaran en los tribunales. Entonces, esto ayudó bastante. Y la psicología forense también es una rama muy importante de la psicología jurídica. Siguiente.
Unos momentos, ahí está. Luego surge el resurgimiento, que es que la psicología jurídica ya como tal, para los años 60 y para los años 70, ya empieza a proliferar, por decirlo así. Uno de los primeros casos, por ejemplo, es que en Estados Unidos y en Europa se experimenta un incremento en la literatura. Ya empiezan a haber investigaciones por aquí, investigaciones por allá. Todo empieza, la gente empieza, por decirlo así, a interesarse otra vez. Entonces empieza a haber investigaciones, entonces eso ayuda a lo que sea progreso. Luego ya en Estados Unidos, en los años 1960, por ahí, por los 60 y los 70, ocurre el caso Jenkins versus Estados Unidos, donde se admite la cualificación de los psicólogos para realizar un dictamen de enfermedad mental. Es decir, antes sí podían los psicólogos, por decirlo así, participar de cierta manera como un perito, o sea, te prestaban atención, sí, pero no es que te tomaba mucha importancia. Podrían o no tomar tu diagnóstico, por decirlo así, pero ya después, en este caso, sí se tomó y gracias a este psicólogo que participó en este proceso fue que se tomó ya como dictamen, o sea, sí le prestaron atención, por decirlo así, al conocimiento psicológico en un proceso legal. Entonces, eso marcó un hecho que permitió que se avanzara también la psicología jurídica. Ahora, después de eso ya empezó, por decirlo así, el desate de la psicología jurídica y empezaron a crearse organizaciones, congresos, o sea, se formaron ya muchas entidades. Por ejemplo, una de ellas es la Sociedad Americana de Psicología y Derecho, que creo revistas, creo congresos, entonces se empezó bastante a proliferar todo lo que es el conocimiento como tal de la psicología jurídica. Luego también se dio, como menciono, ya formalmente una aceptación por parte del mundo del derecho a la psicología jurídica, ya se usa más el conocimiento. Luego también se produce algo muy importante que es, se eleva el crecimiento de la oferta de asignaturas y cursos de posgrado de psicología jurídica, es decir, ya se invierte en lo que es la formación. Ya no se deja al aire lo que es la formación de psicólogos jurídicos. Se forma la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y también se hacen ya eventos así masivos, por ejemplo, la tribu anual. Ahí está escrito, chicos, no, la pronunciación de inglés no es muy buena por mi parte, pero ahí está, donde el tema principal fue lo que es la reinserción social de, en este caso, las personas que han cometido delitos. Entonces, ya se ve bastante un avance, antes de que solo había investigaciones, ya para estas fechas ya hay congresos, asociaciones, ya hay bastantes entidades en las cuales tú puedes acudir si te interesa la psicología jurídica. Siguiente. Entonces, ya hemos concluido entonces que la psicología jurídica tiene que ver con la psicología y el derecho, o sea, hay una cierta relación. Ya entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que es la psicología jurídica? En líneas generales, la psicología jurídica se puede considerar una subespecialización de la psicología que como ciencia describe, explica, predice y controla el comportamiento humano, la cual tiene como objeto de estudio el comportamiento humano, sí es cierto, pero el cual que tenga consecuencias jurídicas, es decir, que tenga alguna relación con la ley, con el derecho, dependiendo de los países. Entonces, este es el concepto en general de la psicología jurídica. Cabe mencionar que hay varias concepciones de psicología jurídica, pero esta es una bastante puntual, por la cual hemos escogido para incluirla en esta presentación. Entonces, procedo a pasarle el pase a mi compañera Ginette, que va a continuar con la exposición. Bien, buenas noches. Vamos ahora a pasar con otro apartadito. Bien, aquí vamos a ver lo que son algunas preguntas que suelen verse en lo que es psicología jurídica, que quizás muchos de ustedes se han hecho o si no, bueno, se las van a hacer porque incluso cuando yo recién estaba entrando a lo que era esta área, tenía estas preguntas, estas dudas, que podrían ser incluso algunos errores por ahí. Entonces, la primera es que justo acabamos de ver con mi compañera Sole muy bien explicada la historia, que es la psicología jurídica, y la pregunta sería, ¿es lo mismo que la psicología forense? Bueno, no puedo ver si están comentando o algo, pero como digo, suele creerse que sí, suele tenerse la idea de que es así, ¿no? Y incluso en un inicio se tenía como sinónimo dicho, no se podía decir, ahí a la psicología legal, la psicología jurídica, psicología judicial, psicología criminalística, psicología forense, etc. Se confundía mucho, incluso se podía tomar como sinónimos. Pero conforme se fue avanzando, se separó ello. Entonces vamos a mencionar, ya tenemos una definición expuesta por Sole. Ahora vamos a ver con otra que, como ya mencionó, hay diversos autores y diversas definiciones. La de Clemente, que es la que voy a mencionar en lo que es psicología jurídica en sí, que es el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos, pero estos en cuanto a desenvolverse en ambientes regulados jurídicamente. Es decir, el comportamiento de las personas
en el ámbito jurídico, ¿no? Eso sería en ámbitos generales lo que es la psicología jurídica. Ahora, ¿por qué no? Es lo mismo que la psicología forense. Para dejarlo más claro, súper clarito, la diferencia básica, si esto es psicología jurídica en general, un universo, la psicología forense está dentro de, sería una subrama de esta, ¿sí? Para que quede mucho más claro, no son iguales, no es que haya un sinónimo o que estén a la par, sino está dentro de. ¿Y qué es exactamente lo que haría la psicología forense en este aspecto? La psicología forense es la rama de la psicología jurídica, como ya mencioné, que se encarga de auxiliar a los órganos de justicia en la toma de decisiones. Esta definición por Castro y Ponce del 2009. Ahora, algo que es como la cereza en lo que es forense es el peritaje. El peritaje te pueden mandar a ver en qué nivel cognitivo está la persona, el testimonio, que también hay un área específica para el testigo, ver a una víctima, también un área específica para ello, pero es netamente eso, no la evaluación. En esta evaluación puedes tomar test, pruebas, también está el hecho de las entrevistas. Lo básico es ello y al final juntas todo en un informe. Esto puede verse también en algunos aspectos que vas a tener que ir a luego sustentarlos si es que se te pide, etcétera, ¿no? Pero lo básico en un psicólogo forense es ello. Y es por eso que luego van a haber algunas duditas en cuanto a otro psicólogo u otra rama de la psicología. Sí, pero hasta aquí que quede claro que la jurídica no es lo mismo que la forense, porque una está dentro de otra, ¿sí? ¿Una más? Ahora, otra duda que suele verse bastante es la criminalística igual a la criminología. Cualquiera diría, bueno, pero los nombres son diferentes, entonces obviamente no son lo mismo, pero suele confundirse bastante. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre criminalística y criminología? Para empezar, cuando pensamos, no sé, en esos programas de investigación donde sacan ahí su kit de su maletita, se ponen a recolectar huellas, usan su luminol, etcétera. ¿Qué es lo que pensamos, criminología o criminalística? Si es que tienen quizás alguna, bueno, pueden tener algún concepto, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces, la criminalística, que es lo que está, el textito más largo, es la ciencia de carácter empírico e interdisciplinario que mediante la integración de diversos métodos y técnicas va a estudiar, va a verificar, va a examinar y analizar los vestigios o indicios que se pueden encontrar en una escena del crimen, ¿sí? En un hecho en sí. Es el cómo en realidad, ¿no? Cómo se realizó, el arma, etcétera. Por eso se dice interdisciplinario, porque aquí se pueden ver peritos en lo que es balística, peritos en lo que es grafotecnia, etcétera, ¿no? Es interdisciplinario. Mientras que la criminología, en palabras pequeñas o en un resumen, sería la ciencia del crimen o ciencia del delito, que en realidad vamos a ver que esa definición se queda súper chiquita y es súper corta en lo que sería en realidad la criminología. Pero si vamos a diferenciar, la criminalística sería lo que vemos ahí como las herramientas, la investigación para el cómo se dio un hecho, el qué arma, con qué instrumento, el que se recoge, quién, etcétera. La criminología sería más un ámbito a nivel del estudio del crimen o del delito. Pero no lo abordo un poco más porque vamos a ver otra pregunta que suele verse mucho. Siguiente. Uy, no, espera. Te fuiste. Ya, muy bien. La criminología está encargada del estudio del delito. Y bueno, aquí cito a un autor que me encantó mucho la frase porque es bastante cierto. Que el delito sea objeto de la criminología, no hay duda, es así. Pero que el campo de investigación de esta se limite puramente a es decir, solo al delito, pues es absurdo, ¿no? No se da ello. Como mencioné anteriormente, ustedes me dirán, pero la definición no era ciencia del delito, ciencia del crimen. Bueno, pues no es solamente ello, ¿no? Como se menciona, si bien su objeto va a ser el delito, no se va a centrar o se va a limitar solo a ello. ¿Y por qué viene esto? Porque el delito tiene la persona que lo cometió. Sería el que va a estar el detenido, el delincuente, etc. Pero también el delito va a tener una víctima y va a tener un impacto en la comunidad o en la sociedad. Va a ser castigado también. Entonces son todos esos factores. Y dentro de cada factor que he mencionado, que sería la víctima, el delincuente y la sociedad también, cada una también está formada por diversas cosas, por diversos aspectos. El delincuente lo han estudiado con diversas teorías, el por qué es delincuente, por qué delinque, por qué llega a esa conducta, a esa acción. Y hay en eso también diversas escuelas en cuanto a lo que es criminología, pero no vamos a abordarlas tranquilos. Después, en cuanto a la víctima también, se tiene muchas teorías al respecto y vamos a tocar algunas en la exposición.
En el impacto que se tiene en la sociedad también, porque el delito, como es algo legal, depende bastante de en cuál se encuentre la constitución de cada país, etc. Entonces, ello no es solamente el estudio del delito, aborda mucho más, y reducirlo a ello también es caer en un error, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente pregunta que suele darse. ¿Un forense puede reemplazar a un clínico? Y este es uno de los tópicos que más me agrada porque, pues, puede creerse, no puede decirse de esa forma porque el forense tiene que tener cierta formación clínica y no porque vaya a ir a dar terapia al que está detenido, ¿no? Sino porque, como mencioné en un inicio, el psicólogo forense tiene que tener buena formación en lo que es evaluaciones, entrevista. Y eso se puede ver también en la clínica. Entonces tiene que tener una formación clínica en ese aspecto. Y es por eso que muchas veces vemos quizás en los profesionales, ¿no?, que se presentan psicólogo clínico forense. ¿Por qué? Porque se necesita eso como quizás un aspecto para que pueda ser forense, ¿no? Para que pueda desempeñarse en el ámbito. Ahora, pero decir que un forense puede reemplazar a un clínico ya es ser ambicioso en realidad, porque un clínico es mucho más. Un clínico es el que va a dar el tratamiento, la terapia, es el que va a dar el seguimiento, etc. Y obviamente viceversa, no es que el clínico vaya a poder realizar el labor de un forense. No es que ya yo como clínico que he llevado pruebas en lo que es evaluaciones y demás voy a poder realizarlo. ¿Por qué? Porque un forense, aparte de tener esa preparación para evaluar, ha tenido que tener otros estudios, ha tenido que poder tener toda la teoría que estamos mencionando en este aspecto, llevar teorías en lo que es criminología, llevar teorías en lo que es también un ámbito legal. Entonces, no es que se puedan suplir o reemplazar entre uno al otro. Y en ese aspecto sí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y esta pregunta también va de la mano con otra que vamos a presentar. ¿Un forense puede evaluar y dar terapia a la misma persona? Un forense puede, como mencioné, tener una preparación clínica. Oiga, supongamos que es también clínico, que también está preparado y tiene ahí su máster en psicoterapia, etcétera, que está súper preparado en ese aspecto. Entonces, si yo estoy preparado, puedo evaluar a la persona, dar mi informe de esa persona y luego veo que es víctima y quiero también darle una terapia. La respuesta es no. No puedes hacer ello. Y no porque no estés preparado, no porque no tengas porque obviamente he mencionado que en el ejemplo tú sí tienes tu preparación en psicoterapia y demás, pero no es que puedas evaluar a la persona, brindar tu informe y luego también darle una terapia. No es ético. ¿Por qué? Porque lo que te piden en forense es el informe para poder llegar a un punto que el juez también lo va a leer y etcétera, y lo va a tomar dentro de sus documentos para llegar a una decisión. Entonces, que luego tú estés llevando una terapia con esa persona, legalmente va a haber un problema ahí. Éticamente también lo está. Entonces no se puede llevar eso, ¿sí? En cuanto a capacidad, no se duda que la persona que ha llevado la formación de forense y también que tenga su parte de psicoterapia pueda hacerlo. Pero que sea ético o que sea legalmente permitido, no es así. ¿Una más? Ya, ahora, ¿existe la psicología en las Fuerzas Armadas? Eso también es algo bastante curioso porque si es que tenemos alguna noción de lo que es jurídica, psicología jurídica, quizás solamente pensemos en las estrellitas, ¿no?, que suelen ser forense, penitenciaria, que es lo que quizás suele sonar más. Pero también hay una psicología que está en este aspecto, que es la psicología en las Fuerzas Armadas, que el nombre netamente sería Psicología de la Policía y Fuerzas Armadas. Y ahora, ¿a qué es lo que podría dedicarse este psicólogo, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos pensar que hace, que realiza? Bueno, como dice el nombre en realidad, y en un aspecto bastante que podríamos relacionarlo quizás un poco más a Orga, es el hecho de que va a buscar la capacidad de estas personas para el mando o para el puesto en el que están. En este aspecto, ¿el puesto cuál es? En la policía o en las Fuerzas Armadas. Entonces va a haber lo que es selección, pero también va a haber capacitaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que esta población en específico, que es las Fuerzas Armadas, está expuesta a diversos factores, a diversas cosas que una población civil no está. Entonces, el psicólogo de las Fuerzas Armadas tiene que también estar preparado o capacitar a las personas para ello. No es solamente seleccionar al personal para ver si está apto o no, es mantenernos en una cierta formación para que estén preparados para los factores a los que se van a enfrentar. Y también es un punto bastante importante, si lo vemos en el contexto, ¿no? ¿Cuántas veces han habido algunos problemas en cuanto al policía o Fuerzas Armadas haciendo o ejerciendo algún rol que no debería?
o empleando algún hecho que es bastante, que luego están que lo juzgan o que dicen por qué realizó dicho, ¿no? Entonces, juega un papel importante en ese aspecto el psicólogo, ¿no? Selección, preparación, capacitación. Y es un rama, un área que no se suele ver mucho o no se suele tener mucho conocimiento, ¿no? Pero es importante en realidad. Sí, y bueno, le doy pase a mi compañera Milagros. Bueno, vamos a continuar y justamente con el preámbulo de nuestra compañera Yanel, que nos mencionó la psicología penitenciaria. ¿Por qué estudiar una población tan ignorada, tan marginada, fuera, digamos, que somos esa es la población en la que último piensan, ¿no? Dicen, no, pero si es que ellos hicieron tal cosa, ¿cómo vamos a defenderlos? ¿Cómo vamos a ayudarlos? Etcétera. ¿Cuál sería la repercusión de una persona que al salir no haya trabajado en esos factores que lo hayan hecho ingresar? ¿Qué estuviera pasando con la criminalidad en las calles? ¿Qué estuviera pasando en las familias, etcétera? Y todo lo espacio que puede entrar desde este campo. Estaríamos así como ahora. Realmente deberíamos ver un castigo, etcétera. Hay muchas interrogantes que surgen de esta área. Una de estas es, y la más quizás controversial, sería la reinserción social penitenciaria. Mito o realidad. ¿Realmente las personas que entran a un centro penitenciario se capacitan, los reinsertan, los rehabilitan para la sociedad, para un futuro? ¿Realmente se ejecutan los programas adecuados? ¿La sociedad cómo está ante ello? Por lo menos aquí, en Perú, estamos, justamente el día de hoy se celebra el día de la resocialización dentro de lo que es nuestro sistema, que es el Instituto Nacional Penitenciario. A través de diversos programas, proyectos, trabajos, educación, tratan de que el factor por lo que la persona haya podido ingresar a un centro pueda ser disminuido y pueda ser observado cuando ya salgan del mismo centro, quizás saliendo con nuevas formas de ver la vida, etcétera. Pero ¿es netamente labor de psicólogo penitenciario? No. Dentro de este marco podemos hablar del trabajo de la policía, el trabajo de los trabajadores penitenciarios, trabajadores sociales, incluso personas que están interesados bajo este enfoque, que son profesionales del derecho y la criminología. Entonces es un área que abarca muchos lugares y que puede ser también un poco problemático de abordar. Por ejemplo, ¿cuál es la inversión que se le da a este sector? ¿Cómo están elaborándose esos programas? ¿Realmente son efectivos? ¿En qué nos basamos en saber que son efectivos o no? Quizás estamos tomando temas laborales tan solo. O sea, salen, digamos que en un taller dentro les enseñan a hacer cerámica, que es lo muy frecuente acá. Entonces, ya tú sales con la idea de solo hacer cerámica, pero te enfrentas en las calles con un estigma muy grande contra las personas que no te quieren dar algún empleo, contra las personas que te ven como una persona de la que tienes que alejarse. Hay mucho estigma desde afuera, entonces creo que también desde la psicología jurídica podemos abordar tanto desde lo interno y hasta la propia comunidad, para poder brindar esas mayores oportunidades y que puedan apoyar a que la reincidencia disminuya. Hay otra interrogante que puede ser un poco controversial, porque hablamos de víctimas, hablamos de personas que han tenido que sufrir algún tipo de agresión física, psicológica, etcétera, para poder estar en este rol. Pero también hablamos del victimario, de la otra cara. ¿Qué pasa aquí? Nos hemos enfocado tanto al estudiar a la víctima, tanto al delito, tanto a lo que se realizó, pero analizamos muy poco lo que hay detrás de cada delito. Y eso no quiero agarrar como una fuente de justificación, pero justamente en esto nos basamos, en la justicia, hacer la justicia como debe ser, no siendo punitivos totales, no exagerando penas, no yendo más allá de lo que se debería hacer. Por ejemplo, acá en este contexto hemos visto cómo ahora hemos notado tantas falencias sociales, digamos que
La pobreza se ha visibilizado más y los sectores que eran ignorados se han visto más perjudicados de lo que eran. En ese sector, en el tema penitenciario, yendo un poco hacia atrás, vemos las deficiencias que hay a nivel salud, a nivel psicológico, a nivel de protección, ya que nos enfrentamos al hacinamiento, nos enfrentamos a diversas circunstancias adentro. Y bueno, aquí también dentro de este rol, dentro de este personaje, que es el victimario, también pueden sufrir algún tipo de victimización. Aunque suene un poco loco, un poco incoherente, quizás, ¿no? Pero ¿cómo? Si esta persona fue la que vulneró los derechos de los demás. Pero ¿cómo puede sufrir alguna victimización? ¿Qué pasó aquí? Pues sí, el sistema de justicia puede llegar a victimizar a una persona. Por ejemplo, hay un tema mediático aquí. Cuando un caso llega a ser muy mediático, muy sonado, a una persona que merece menos pena, se le puede dar hasta cadena perpetua o cadenas muy largas solamente para demostrar el castigo y el control que hay sobre la sociedad. Es un tema preocupante, un tema que va más allá de lo teórico, más allá de tomar una prueba, más allá de realizar una entrevista, porque ya lleva de la mano lo que es el análisis y la investigación desde nuestro campo. ¿Qué tal? ¿Cuál es el rol de la prensa en estas circunstancias? ¿Cuál es el rol de la propia sociedad, de los propios sistemas de justicia, etcétera? Entonces, para definir un poco este campo, que es la victimología, podemos hablar que son... Bueno, desde el campo de victimología dado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que puede definir como son aquellas zonas que individual o colectivamente han sufrido perjuicio, incluyendo daño físico, mental, sufrimiento emocional, pérdida económica o deterioro sustancial de los derechos fundamentales, por medio de actos y omisiones en infracción de las leyes penales operantes de los Estados miembros, incluyendo aquellas que establecen prescripciones relativas al uso de poder. Entonces, la victimología no solamente sería enfocado a un tema de violencias, a temas delictivos, sino también a temas sociales, sino a una violencia estructural, que también ejerce algún tipo de victimización dentro de la sociedad, en las poblaciones vulnerables. Como digo, estos son temas más de análisis, pero que de todas maneras correspondería a un psicólogo jurídico tener en cuenta para poder trabajar y poder realizar investigaciones al respecto. Vamos a otra pregunta que va de la mano a la anterior. Los derechos humanos. ¿Existe realmente una labor de la psicología jurídica en el marco de los derechos humanos? Últimamente hemos notado o hemos escuchado mucho del enfoque de derechos, que debemos humanizar las ciencias, humanizar las leyes, humanizar lo que está pasando. En realidad es un tema justo también. Los derechos humanos es algo que es inherente a nosotros. Nosotros nacemos con derechos humanos, pero muchas veces vulnerados. Por ejemplo, acá en Perú hemos tenido que vivir y sufrir lo que fue el terrorismo en los años 80. Quizás nosotros no, sino nuestros padres y todo ello. Colombia también ha sufrido algún tipo de ataque. Parece que muchos países de Latinoamérica hemos tenido que sufrir algún tipo de dictadura, algún tipo de golpe o crisis que han vulnerado nuestros derechos, que han vulnerado nuestra libertad de expresión, que han vulnerado quizás nuestra libertad incluso de poder reclamar ante algo que nos está azotando. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la psicología jurídica? Están violando nuestros derechos. Nos vamos a quedar sentados viendo cómo siguen repercutiendo esas acciones de manera psicológica también. Por ejemplo, dentro de las marchas, que puede verse manifestaciones de todos los países, donde de todos modos hay una vulneración, porque te dicen, tú tienes derecho a marchar, pero al momento de que marchas, ¿qué hacen? Hay ataques policiales, ataques de otras fuerzas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Incluso cuando ya hay algún afectado, nos vulnera psicológicamente, vulneran nuestros derechos, vulneran más allá de ello. Entonces, no podemos quedarnos callados, podemos ser víctimas acá de un conflicto armado.
Entonces, bajo esa definición de Hernández que me gustó mucho y que es algo bastante nuevo de la psicología jurídica, emplear el tema de los derechos humanos, que lo voy a mencionar tal cual porque me pareció muy preciso, que es el psicólogo jurídico, capacitado como está en términos de conflicto armado, entre otras áreas como derechos humanos, derecho internacional humanitario, así como la evaluación del daño psicológico en víctimas, atención en víctimas en conflicto armado, el acompañamiento en procesos de justicia transicional y restaurativa, entre otras tareas, no puede ser convidado de piedra en las actuales circunstancias. Al contrario, está llamado a ser un actor de primer orden en las estrategias con miras de consecución de la paz. Y así es, el psicólogo jurídico de diferentes vertientes ya está preparado para analizar todas estas áreas. Un ejemplo claro, en la psicología forense, nosotros tenemos una base dentro de lo que es los conocimientos de violencia hacia las víctimas. Quizás también acá, con los temas de los menores, en los temas de custodia, perdón, también podemos hablar dentro de la psicología penitenciaria, donde también se les han negado derechos, incluso esta famosa frase, ¿no? Si tú vulneras los derechos de uno, automáticamente pierdes los tuyos. Entonces, hay una consecución acá de hablar del tema de la pena de muerte para el violador, para el asesino, para el feminicida, etcétera, entre otros términos. Quítenle los derechos. Ellos, ¿por qué van a tener derechos? Cuando realmente hay una repercusión muy grave si es que podemos eliminar esos derechos en general, porque los derechos no solamente es para ti, sino derecho es para todas las personas, te guste o no. Y aquí es cuando tendremos que discutir, analizar, ¿no? Y justamente surge como una labor nuestra, incluso sobre todo eso se ejerce más de lo que es el campo criminológico, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por la sociedad? ¿Qué estamos haciendo por la delincuencia? ¿Qué estamos haciendo hacia las juventudes que viven en situación de vulnerabilidad? Hay mucho que analizar y que tener en cuenta, de verdad, porque ya no quiero ir más ya. Entonces, acabamos de ver los diferentes campos donde podemos encontrar psicología jurídica. Vimos que dentro de un juicio, ya sea una custodia, ya sea una víctima de violación, de agresión sexual, se puede dar desde la psicología forense. Podemos evaluar a la víctima, podemos evaluar al infractor. Desde la psicología victimal podemos analizar a las víctimas igualmente, buscar el fenómeno, porque incluso hay teorías que cuestionan el papel de víctima o cuestionan que haya un nivel de culpabilidad en las propias víctimas. Cuestionan también cómo se da el tema del derecho, porque a veces la rama del derecho suele ser tan fría o calculadora con algunas cosas que se olvidan el lado humano, a pesar de que el derecho está para que nos podamos vivir una mejor convivencia. Sin embargo, hay muchas críticas al respecto aún. Igual al ejercicio de las leyes. Podemos hablar también de la psicología dentro de las Fuerzas Armadas. Nosotros podemos ver de que esas personas se enfrentan a conflictos bastante serios. La psicología aplicada a los menores, la psicología ya sea en el discurso de una propia declaración, que está dentro de la psicología del testimonio. Podemos hablar de la prevención del delito, de la reinserción. Entonces, es un campo muy amplio que ejerce un montón de formas de trabajo, un montón de lugares y acciones dentro de nosotros que quizás como estudiantes estamos poco limitados, pero que podemos ir más allá. Por ejemplo, nosotros somos estudiantes de pregrado, pero con un interés al analizar el delito, al analizar las circunstancias, que los factores psicológicos detrás de cada acción. Y bueno, ya más adelante, queriendo aprender un poco más, leyendo, estudiando, ya poco a poco, podemos ir dando esas importancias y verte que no solamente es un área más, sino que es un área que ya ha estado marcada en diferentes niveles, que ya ha estado trabajando en diversos lugares, solamente que no se conocía.
digamos que para ahora hay muchas personas que recién podrían escuchar el término psicología jurídica o haber pensado de que esto es lo mismo que el horario forense, haber pensado que son los mismos roles, las mismas tareas, porque eso también hay un tema de bibliografía, ¿no? Mucha bibliografía puede decir psicología forense y jurídica, o incluso eventos, que es una crítica bastante fuerte a lo que más o menos hemos estado analizando en el grupo, ¿no? Que muchos eventos todavía toman esos roles de psicología jurídica igual a psicología forense, o incluso dentro de estos eventos que surgen pueden darse este tipo de acciones que suelen ser muy morbosas dentro de nuestro campo, que a veces parece sonar de que la psicología jurídica, la psicología forense parece un episodio de CSI, o un episodio de, no sé, de esos programas que exageran mucho el delito en todo ello. Y no es, abarca muchas cosas más. El psicólogo jurídico tiene que saber derecho. El psicólogo jurídico tiene que saber derechos humanos, que es muy diferente al derecho. El psicólogo jurídico tiene que ser y saber las leyes. Y es por eso que por eso te mencionaba, ¿no? De que hay una diferencia. El psicólogo forense tiene que saber de esto. El psicólogo clínico puede optar por no saberlas. Puede optar por hacer evaluación, terapia, etc. También aquí, bueno, este es un campo lleno de críticas, es un campo lleno de análisis, de diferentes vertientes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver tanto el enfoque social, ya vamos a hablar de temas clínicos, enfoques organizacionales, incluso se menciona últimamente, y es curioso, por lo menos es del mi lado personal lo que me ha hecho querer investigar desde esta área, porque es tan amplia y tan rica, y cómo se puede contribuir a la propia sociedad, a los conflictos más grandes, ¿no? Porque podemos ver en nuestra televisión, ¿no? Siempre es lo mismo. Mataron a alguien, violaron a alguien, asesinaron a alguien, secuestraron a alguien. Siempre es esto. Entonces, ¿realmente está sucediendo todo esto? ¿Realmente nuestra ciudad, nuestro territorio es tan inseguro como lo mencionan? ¿O hay algo más? ¿O hay un tema de control por ahí? Justamente aquí también hay un tema muy bonito, y pueden leerlo mejor en la bibliografía de Zaffaroni, que está respecto a lo que es la criminología mediática. ¿Cuál es el poder de los medios de comunicación ante la criminalidad? ¿Por qué hacer tanto énfasis a lo morboso de la sociedad? Y eso ya va más allá de lo que quisiera mencionar. Ya no quiero extenderme más justamente por los tiempos, y sin más que decir, queda agradecer por el espacio brindado para poder brindar un poco más de esta hermosa área. Igual, si es que hay gente interesada, poder comentarlo, poder decirnos por la información que manejamos. Igual somos novatos, pero igual estamos dispuestos a apoyar y ayudar a las personas que deseen iniciar en este campo. ¿Así? Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, eso es nuestro QR para nuestras redes sociales. Y bueno, muchas gracias. No sé si es que haya pregunta por ahí. Muchas gracias por la ponencia, chicas. A continuación vamos a pasar a una ronda de preguntas, que son dudas que nos hicieron llegar a través de comentarios en nuestra transmisión en Facebook Live. Yame Fer nos pregunta: buenas noches, ¿cuáles creen que son las limitaciones de la psicología jurídica en su país en comparación a otros países, donde la psicología tiene mayor importancia? Bueno, normal. Sí, de acuerdo. Voy a empezar igual, chicas, pueden seguirla. Sí. No sé si, ya, un ratito de desaparecieron, no sé si es mi internet. Ya, en realidad existen bastantes limitaciones en el ejercicio, porque en sí también hay bastantes prejuicios y desconocimiento. Por ejemplo, incluso en la formación no hay muchas carreras, bueno, muchas universidades en sí que te ofrezcan un curso de psicología jurídica antes incluso de especializarte. Entonces, es difícil el hecho de el desarrollo si no existe un conocimiento. Por ejemplo, personalmente, yo conocí la psicología jurídica porque ingresé a un grupo de estudios, no es porque mi universidad me lo haya mencionado o es porque haya tenido algún conocimiento previo. No, es que por investigar así,
encontré una oportunidad de aprendizaje y pude profundizar más. Entonces, en realidad, una de las limitaciones es el hecho del gran desconocimiento que existe sobre la psicología jurídica, que es muy poco conocida. Otro también es el hecho de que se acepten los conocimientos que da la psicología jurídica, porque, como menciono, por ejemplo, eh, en el campo del derecho se aceptan a veces los conocimientos de la psicología jurídica, o sea, se tiene en cuenta que los conocimientos psicológicos son importantes, pero a veces no se toman en cuenta, porque al fin de cuentas la psicología jurídica puede dar conocimientos, pero el derecho es el que determina si lo usa o no, es decir, ellos son los que juzgan, son los que dan los dictámenes, entonces ya aparte de ellos también el hecho de aceptar nuestros datos psicológicos. Entonces, en ese sentido a veces hay limitaciones, incluso también en el enfoque. Por ejemplo, si un psicólogo jurídico no psicólogo forense, ponte, imagínate, de corte psicoanalística, no, de corte psicoanalista, de corte conductual, de corte cognitivo-conductual. Entonces, a veces ahí en el hecho de presentar información de diferentes vertientes puede generar limitaciones porque, por ejemplo, un juez te dice, no, yo quiero que me lo des, no sé, en vertiente psicoanalista porque ya estoy acostumbrada, o quiero que me lo des en vertiente conductual porque estoy acostumbrada. Y luego vas y tú eres un psicólogo forense de otra vertiente. Entonces, ahí hay ciertas limitaciones, hay todavía bastantes incongruencias por el hecho de las diferentes razones que hay y como menciono también el hecho de la formación también que es algo bastante importante de que no hay mucha a manera de introducción, no hay mucho conocimiento que los estudiantes puedan tener como para elegir la carrera en sí, porque está bien, ya, no me van a enseñar tanto de jurídica porque es una especialización, pero si yo no sé como estudiante que existe ni siquiera, entonces ¿cómo la voy a elegir? Y ya si nadie le elige, no hay como aumentar el conocimiento, entonces ya se queda estancada esa disciplina. Entonces, por ahí en ese momento. Y otros países que sí hay bastante importancia, por ejemplo en México, en España, la psicología jurídica está bastante desarrollada, por lo menos más que aquí. Entonces, ahí sí se puede ver quizás mayor proliferación en lo que es, o sea, más conocimiento de que existe la psicología jurídica como carrera, por ejemplo. Entonces, eso es lo que podría decir yo. No sé si mis demás compañeras quieren decir algo más. Ya, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Ronald Jailita Rodríguez nos pregunta, buenas noches, ¿cuáles serían los efectos adversos de la humanización diaria de la violencia? ¿Y cuáles serían las medidas que coadyuvarían al incremento desenfrenado del mismo? Ya, yo también creo que puedo comentar algo al respecto. Después le dejo, chicas, es que me llamó la atención cómo redactó su pregunta. Me pareció, me pareció curioso el término humanización de la violencia. Sí, sí, no, yo también no estoy muy segura a qué se refiere con humanización diaria de la violencia. Quizás el hecho de ver la violencia como un hecho cotidiano. Si a eso te estás refiriendo, esto en realidad el hecho de que se ponga mucho énfasis en lo que es la violencia, que haya, por decirlo así, mucho morbo en los medios de comunicación, lo que genera eso, bueno, en realidad genera uno que lleva bastante preocupación en la población. No sé si se han dado cuenta en los primeros meses de la cuarentena, cuando había muchos medios de comunicación. Es cierto que informaban con respecto a la cuarentena, pero había también a veces muchos medios que exageraban algunas preguntas, bueno, algunas informaciones exageraban o daban información incorrecta. Todo ello generó bastante pánico en lo que es la población. Entonces, esas algunas cosas les ocurren, y además el hecho de que se forman prejuicios, por ejemplo, o no sé qué medio lanzó de que comer cierto medicamento ayuda a prevenir el COVID, y luego de eso, a la semana nomás las personas por la desinformación asumieron y hubo varios, bueno, por lo menos en nuestro país hubo varios casos clínicos. Entonces, el hecho de que se enfoque de manera deliberada mal una noticia o que se ponga énfasis demasiado en la violencia, por ejemplo, generaría pánico y a veces también prejuicios. Entonces, y eso por el lado de una manera superficial, porque nosotros tampoco es que prestamos mucho estudio a lo que es ese tema, pero de manera superficial afecta en lo que es generalización de prejuicios y también el hecho de pánico en la población. Ahora, la segunda pregunta que mencionas, ¿cuáles serían las medidas de coadyuvación al incremento desenfrenado del mismo? Bueno, el incremento de la violencia, supongo yo que hace referencia
Y el incremento de la violencia en sí se debe a diferentes factores. O sea, hay muchos factores por los cuales tú puedes decir que violencia, el hecho de que haya pobreza, haya diferentes factores sociales. Entonces, para ver tú el incremento de la violencia, tendrías quizás verlo desde un marco más de la psicología criminológica, por decirlo así. Si te refieres a delitos de violencia, por ejemplo, a eso me refiero. Pero bueno, la violencia sí tendrías que analizarla desde la psicología social. Tendrías que prestarte de bastantes, por decirlo así, disciplinas para verlo, pero para ver medidas así específicas, no te podría responder desde mi punto de vista, porque no es como que sea una experta en el tema. No sé si demás compañeros tengan algún conocimiento en ello. Sí, justamente, la violencia es algo bastante extenso, de verdad. Hay muchos tipos, muchas acciones. Nosotros estamos más orientados, si bien a lo que es el tema de la criminalidad, eh, hay violencia de muchos tipos y justamente la normalización surge también dentro de un papel bastante importante que es del Estado, de qué tantas acciones se están tomando ante las diferentes manifestaciones de violencia, qué tanto estamos haciendo también nosotros como sociedad, qué tanto se están haciendo desde los grupos pequeños, desde la persona misma, hasta las comunidades grandes. Por ejemplo, pasa, y también acá muy seguido que, digamos, ¿no? Detienen a alguien que encontraron robando, lo llevan a la comisaría y suelta algún dinero y lo liberan. No generan como que quizás la justicia que se debería dar en estos momentos. Pasa también que al joven a la mujer que convive en un contexto de violencia, igual no se le toman las, ¿cómo se llama? No se le toman las medidas suficientes para protegerla. Pasa con los niños que son vulnerados igualmente en sus casas, que no pueden hacer nada porque tienen que convivir con las personas que, entre comillas, los protegen, porque han normalizado tanto, han interiorizado tanto como esto, como algo cotidiano, como algo normal, como que algo que yo tengo que tener para poder sobrevivir. Pero ¿cómo podemos controlar eso? ¿Cómo podemos abordarlo? Nadie hasta ahorita ha podido obtener una fórmula secreta para poder saber cómo es este fenómeno. Es bastante amplio. No solamente depende del papel de psicólogo, el trabajador social, el sociólogo está muy enfocado en trabajar esta área, pero estamos en el año 2021. ¿Por qué sigue aparentemente incrementando esos índices? Aparentemente porque esto puede ser dependiente de cada país, de la normativa de cada una de ellas, cómo se regula, cuál es el control. Entonces, por ahí vamos. Es bastante complejo de entenderlo, pero más o menos se pueden plantear diferentes estrategias de prevención. Hay prevención primaria, secundaria, terciaria, donde se pueden llevar a cabo ese tipo de cosas. A poblaciones vulneradas, poblaciones que no son vulneradas o poblaciones que ya estuvieron dentro de un tipo de factor que haya podido ser victimizante y puedan y necesiten que salir de esta, ¿no? Y ya no ser más victimizados, sino ahora ir hacia otro lado. Pero Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de Lais Guarachi, que dice, buenas noches. ¿Cuál es el mayor impedimento para el psicólogo jurídico en el tema laboral en América Latina? A ver, solo algo breve para pasar a... Ya. Hay un detalle. Nosotros nos basamos mucho en la criminología de otros países, Estados Unidos, Europa, etcétera. Cuando la situación latinoamericana o incluso de cada país es muy diferente. No podemos hablar del índice de criminalidad acá, en Chile, Bolivia, Venezuela. No somos iguales, pero compartimos algunos factores. Seguimos siguiendo las teorías quizás pasadas, teorías de otros países, pero que todavía nos falta trabajar. ¿Cuál sería el mayor impedimento acá o un impedimento en esta área, en la psicología jurídica como tal? Acompañado con lo que decía Sole, está con la situación de especialización, de la capacitación de los profesionales de psicología, el reconocimiento a esta área. Sin abarcar más, creo que Janel podrías. Sí, bueno, para complementar un poco la idea anterior, un aspecto es el que mencionó muy bien Milagros, el hecho de que es
totalmente diferente el contexto de cada país, entonces tratarlo a nivel de América sería como un poco complicado porque incluso en otros países hay un mayor reconocimiento que en el nuestro. Pero viéndolo en nuestro contexto, un problema en el aspecto laboral sería el hecho que podría mencionar, que va de la parte con la formación también, como no hay un reconocimiento a la formación de un psicólogo jurídico, en el aspecto laboral lo que se suele ver bastante es el intrusismo, ¿no? Si no se respeta el rol que tiene, entonces, bueno, tú llevas un curso de ello y ya puedes ir a evaluar o eres psicólogo. Incluso he tenido la experiencia de que puedo ver que algunos psicólogos formados en organizacional estaban en lo que era el área forense, por el hecho de que evalúan y demás, ¿no? Entonces sería eso, que hay un intrusismo en el sentido de que como no tenemos especializaciones, es difícil eso, psicólogos formados en otras áreas aportan en ese aspecto, ¿no? Porque hay profesionales psicólogos que se forman para jurídica, pero hay otros que tienen experiencias en otros ámbitos y también están en ese labor, ¿no? Ese sería quizás para mí el aspecto que limita bastante en el área laboral a un psicólogo que es netamente formado jurídico o forense, etcétera. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Carla Grajeda que pregunta, ¿cómo se podría aplicar la victimología en un contexto como el de violencia doméstica? Mm, ya, me parece que mis compañeros no están comentando mucho con respecto a esta pregunta, entonces voy a hacer un breve comentario. En realidad, la victimología es uno de los puntos que recién estamos viendo en el grupo, parece que estamos un poquito desorientadas, pero en realidad la victimología ayuda en bastantes cosas. ¿Por qué? Porque te permite, por decirlo así, que ayudar a la víctima a llevar a estar en lo que es el proceso de tribunal. Por ejemplo, cuando a ti, tú sufres de violencia doméstica, por ejemplo, el hecho de que tú vayas a denunciar, vayas, presentes un proceso, vayas a dar tu declaración y todo lo demás, todo ese proceso conlleva que tú cuentes lo que has vivido, conlleva que te evalúen y demás. Entonces, en la victimología se ve lo que es ese proceso. Bueno, en líneas generales, porque también, como menciono, recién estamos viendo el tema de lo que es la victimología en los estudios. Entonces, la victimología puede ayudar en el sentido de que permite que se lleve ese proceso de la mejor manera, se ayuda, se pone el enfoque en la víctima, de tal manera de que tratar de que no haya revictimización, por ejemplo, de que no haya inconvenientes en el manejo de la víctima y se puede llevar de tal manera que la víctima no sufra ya más daños de los que tenía. Además que te ayuda también a tener bastante conocimiento, por ejemplo, si un psicólogo forense tiene ciertos temas en victimología, tiene ciertos conocimientos de la víctima, de como sus características, entonces puede ayudar a llevar un mejor trato a la víctima. Entonces, la victimología va por ese lado, pero como menciono, también es una ciencia, bueno, una disciplina que está relativamente joven, entonces todavía no la estamos investigando mucho como grupo, entonces por eso es que no podemos darte más comentarios que te ayuden a cometer mejor esa pregunta. Dentro de esto también un último agregado es saber en qué nivel se encuentra, nivel de victimización. Por ejemplo, parte de la teoría hay 3 tipos de victimización a una persona. La primaria, que es de la manera más directa, por ejemplo, ya sea de una esposa o esposo o hijo que esté sufriendo la violencia directamente. Incluso por aquí también hay un tema debatible, ¿no? El tema de los hijos. ¿Realmente sufren una violencia directa, una violencia psicológica directa al ver la agresión de los padres? Eso a veces los engloba desde el nivel terciario o al nivel primario, porque aún no sabemos directamente a cuál puede pertenecer directamente. Luego también esta persona víctima tiene que ir a denunciar, va a denunciar y pasa por un proceso de revictimización tremendo. Desde el momento de que te comienzan a decir, pero seguramente tú lo provocaste, tú tú tenías que salir de ahí, ¿por qué seguías con él si te seguía maltratando? ¿O por qué haces esas cosas si es que al final, ¿qué no entiendes? ¿Te gusta el golpe? O cosas así se suelen escuchar de la propia sociedad y los propios policías. Y al momento de evaluarte te dicen, ya, pero ¿cómo? Casos menores. Ya, pero ¿cómo te violaron? ¿O cómo te tocaron? Te tocaron acá, te hicieron daño, te penetraron, te hicieron un montón de cosas. O sea, la persona que ya en sí ya tuvo violencia, ya fue víctima, agarras y le tratas de esa forma de que dices, ya, pues,
te hicieron esto, te hicieron tocamientos y todo eso. Y incluso son las personas que no son adecuadas, porque a veces en este rol, policías o jueces te suelen hacer esas preguntas, cuando realmente este ya es un proceso que ya vas de la mano del psicólogo, y el psicólogo ya lo ejerce de la manera correcta, ya lo ejerce con términos adecuados, con la información relevante acorde a tu caso. Por ejemplo, ya algunas personas hasta por el propio morbo te suelen preguntar, por ejemplo, en los casos de parejas LGTB, te pueden decir, ya, pero tu sexualidad de esto, pero tu pareja tal te metía tal cosa, y son temas que no tienen nada que ver en esas situaciones, pero aún así los involucran y hacen de que la víctima que ya fue a denunciar, que ya ha sufrido violencia, se sienta peor por haber denunciado, se sienta más vulnerada de lo que entró, porque sabes de que adentro te van a seguir haciendo daño. Y esto, la propia víctima no solamente va a pasar por eso, sino que la propia víctima va a tener que regresar a su casa. ¿Y qué pasa en su casa? ¿Por qué lo denunciaste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? O sea, si él era la persona que pagaba en la casa, tú solamente le cocinabas y aún así te quejas. O incluso con los hijos. Pero tu papá está cansado todo el día, tu mamá está cansada todo el día. Si te gritan, tienes que soportar. Y a veces, como dicen, ¿no? Hemos normalizado tantas cosas que a veces es duro ver desde nuestros privilegios, porque de verdad, yo sí siento que tengo un privilegio de haber tenido una madre y un padre que no ejercieron violencia sobre mí, o hermanos que me respetaron, pero no todas esas personas pueden tener ese tipo de oportunidades. Justamente, ya desde por sí, víctima directa, víctima del propio sistema y víctima de la sociedad que te va a venir a juzgar hasta por el hecho de ser víctima. La victimización acá ya es muy grave y creo que desde ese nivel donde podemos trabajar y conocer la victimología, podemos abordar cada uno de estos puntos y disminuir este sentido de victimización en las víctimas. Perdón. Creo que hay una Bien, siguiente pregunta. finalmente una última pregunta que nos hace Alejandra. ¿En qué ámbito se desarrolla un psicólogo jurídico en el Perú? Bueno, en el Perú lo que hemos podido tener contacto como grupo de estudios, @seipsijur, hemos tenido con profesionales en lo que es psicólogos que son en penitenciaria, forenses, jurídicos también, y creo que esos serían, que también mencioné como que son los caballitos en lo que es jurídica, los más conocidos. Entonces podría decir que yo de por sí en el Perú no está muy apoyada, no muy desarrollada, entonces como mencioné, hay bastante problema en ello, ¿no? Pero con los que hemos podido tener contacto de profesionales en esa área y que sabemos que ejercen en esa área, con una formación correcta en esa área, serían esos tres, ¿no? Forense, penitenciario y lo que es jurídico. Ok, les damos las gracias, Milagros y Anel y Soledad. Muchas gracias por su tiempo y por compartirnos esta charla acerca de la psicología jurídica. Gracias a todos los que se conectaron y los que nos acompañan. Recordarles que estamos en Facebook como AEPS Bolivia. Les invitamos también a seguirnos y les recordamos que al final de la jornada se enviará el formulario de Google Forms con preguntas sobre la charla. En este momento tenemos una charla sobre ser psicólogo es un estilo de vida. Para ello contamos con la presencia de un invitado especial desde México, Humberto Somano, quien tiene una licenciatura en psicología clínica por la Universidad de Golfo, México. Es licenciado en filosofía y teología, cuenta con una certificación por la Universidad de Harvard. Asimismo cuenta con los diplomados de imagen pública y especialidad en color. De igual manera es docente en las asignaturas de griego antiguo, epistemología y filosofía contemporánea. Mi estimado, te doy la bienvenida y te deseo la palabra. Hola, saludos a todos. Primero que nada, ¿me escuchan bien? Si se escucha igual,
Por allá no hay ningún ruido. Bueno, agradecer la invitación a la Asociación de Estudiantes de Bolivia, en especial a Cristian, que ya es un compañero que las redes ahorita por esta pandemia pues son una oportunidad. Entonces ya no podemos poner pretextos a que la formación no puede continuar si pues las redes nos pueden facilitar esto. Bueno, estamos aquí desde México. Un saludo cordial a todos. Quiero motivarles un poco. Desde luego, una de mis pasiones, y es lo que ejerzo, la psicología clínica, con énfasis en logoterapia, en psicoanálisis. Cuando vemos a la psicología como un estilo de vida, debemos entender que no siempre tiene que ser nuestros libros, no siempre tenemos que estar con nuestra prueba proyectiva, con nuestra tablita, porque a veces podemos hacernos idealizaciones de la profesión. En muchas ocasiones también nos preocupamos mucho por el quehacer y nos olvidamos del ser. La psicología como tal, a mí, cuando una persona acude a un personal, y sobre todo aquí en México, y ustedes como estudiantes o los que ya ejercen, que están escuchando, siempre van con el psicólogo por una respuesta. Hay diferentes tabús alrededor de nosotros, y esto es en América Latina, que si leemos la mente, que si estamos analizando a las personas, que si nada más vivimos de leer libros y que nada más estamos en terapia, cuando a veces estos estigmas no son los apropiados. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente nos dedicamos a dar terapia, si encerramos a la psicología clínica, forense o la que sea, en que es una sesión terapéutica, se cierra la entrevista, ya no estamos perdiendo el punto álgido del por qué elegimos esta carrera. Yo recuerdo que, bueno, los que ya están avanzados en algunos semestres, quizás odiaste en algún momento a tu maestro de psicopatología y te decías, bueno, ¿por qué carajos tengo que aprenderme que es un TBA? ¿Por qué tengo que aprenderme que es un TOC? ¿Qué rayos tiene que ver el DSM-5? Porque cuando una persona llega y acude a mí, no me va a preguntar, oye, tengo trastorno bipolar afectivo. No, me siento triste. Entonces, caray, te sientes triste, ¿pero por qué? Y muchas veces nos encierran también en que el psicólogo solamente es para dar consejos, dar orientar y que somos inmortales. Y algunos nos tachan también que tenemos el ego alzado y que, caray, tenemos diferentes tabús. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, yo llegaba con mi cabello larguísimo, llegaba con mis pantalones rotos y hasta la fecha lo sigo usando, chicos, créanme, lo sigo usando. Obviamente, cuando sé que voy a dar una ponencia, por ejemplo, ustedes a nivel internacional, pues tenemos que ponernos el blazer, tenemos que arreglarnos un poquito la barba, pero eso es lo que uno quiere comunicar a nivel profesional. Ahora, nunca debes de dejar de ser tú. No puedes dejar tu esencia. El hecho que estudies una carrera en psicología, después un posgrado, hasta un doctorado, no tienes que dejar de ser tú. Cuando elegimos esta carrera, muchas veces decimos, no, pues yo, porque quiero ayudar y te quieres devorar el mundo, pero resulta que tus compañeros, si te toca un grupo barco, pues te van a decir, oye, vamos a salirnos de las clases, ay, qué flojera, o te van a tachar, sobre todo los que están organizando, yo creo que Cristian no me va a dejar mentir, o ustedes que están organizando esto, te van a decir que, ay, es que eres un ñoño, es que eres un nerd, es que nada más eres un matadito. Pues mira, yo te voy a decir algo. Lo mejor que puedes hacer, y te lo digo por experiencia, que ya estoy en el campo, todo el tiempo, todo libro que leas el día de hoy va a determinar al psicólogo del mañana. El tipo de estudiante que seas hoy va a determinar al clínico del mañana. ¿Por qué? Porque ya en el estilo de vida, en el campo laboral, te lo digo, bueno, ya me escuchaste un poquito mi hoja de vida, trabajo en muchos rubros. Entonces, trabajo en rubros religiosos, o sea, tengo que atender hasta sacerdotes, hasta con amigos que son netamente agnósticos, ateos, y una virtud del psicólogo, y esto es lo que más me fascina de esta carrera, por eso he estudiado lo que he estudiado, y les comparto la experiencia, es que entre más te formes y más tengas la mente abierta,
más vas a poder ayudar al ser humano. El ser humano es un ser complejo, es un ser universal. Y como ser universal, tienes que entender que tienes que tener respuesta para cada uno. Y ojo, el psicólogo es un especialista sobre todo con el material humano. ¿Por qué? Dice Víctor Emil Frank que la labor del psicólogo, del psiquiatra, del analista es cambiar la conciencia y el modo de ver de las personas. Chicos, tienen una responsabilidad bárbara. De hecho, ustedes tienen que ser mejor que los que ya estamos. ¿Por qué? Y esto no tiene que ver con países, que si estoy en México, tú en Perú, en Bolivia, no. La realidad es la misma. A veces podemos decir, no, pero es que la situación económica, sí, te lo creo, pero todos, y no me van a dejar mentir, tienen diferentes problemáticas y siempre van a ir a la familia, lo económico y lo existencial. Estas tres, la familia, lo económico y lo existencial. Entonces, muchas veces tú como estudiante te vas a desanimar porque vas a decir, ay, caray, rayos, ahora tengo que aplicar una malvada prueba proyectiva y yo que me metí a psicología para no estudiar matemáticas y resulta que a la hora de evaluar estadística, inferencial y sobre todo para evaluar un test de Wise, tú dices, uff, o diferentes pruebas proyectivas, tú dices, pues, pero yo me metí por no estudiar matemáticas. Oh, sorpresa, el psicólogo tiene que tener una respuesta para todo, en diversas áreas, sea religiosa, sea política, sea económica. También les quiero invitar, chicos, de hecho, si alguien tiene alguna pregunta en Facebook o algo, yo les quiero motivar a que la universidad te prepara para adquirir conocimiento, sí, pero no te prepara para la vida como tal. Esto es un consejo, sí, que se les quiero regalar. Estudia para la vida, no estudies para una calificación. La calificación va a llegar en consecuencia de tu esfuerzo. Claro que si quieres el 10, desde luego. Ni modo que le vas a decir por ósmosis y el Espíritu Santo te va a iluminar. Ay, Señor, que me aprenda todos los ejes del DSM-5 y ya por ósmosis, ya el Espíritu Santo. No, tienes que estudiar, tienes que desvelarte. Algunos hasta van a quedar ciegos como yo no usaba lentes, pero el niño quería estudiar psicología y pues bueno, es parte de los gajes del oficio. Entonces, tienes que saber también las exigencias que tiene ser psicólogo. Una cuestión muy importante es que seas de la línea que sea forense, sea en el área clínica, sea en el área académica, donde sea, tu persona va a hablar por ti. No necesito que te pongas como Britney Spears o Shakira o que te parezcas a Brad Pitt o Henry Cavill, no, pero sí tienes que proyectar una imagen profesional. Ojo, sin dejar de ser tú. Ejemplo claro, dirán, me da culpa. A veces hasta yo tengo estos anillos de cráneo y no dañan mi imagen profesional. No la dañan. Es mi esencia. ¿Por qué? Porque me gusta el rock, me gusta Guns N' Roses, pero obviamente no lo voy a decir al paciente y para meditación voy a poner un Sweet Child of Mine y pues para que se prenda la sesión. Pues no. Entonces, tú tienes que guardar mucho tu esencia. Tienes que guardar sobre todo tu existencia y también no olvides algo, te vas a enfrentar a muchos retos. Muchas veces en tu familia te van a decir y hasta tú mismo te vas a desanimar por cuestiones económicas, te vas a desanimar porque a veces una materia puede ser la más bella, pero si te toca un docente que de verdad nada más llega a aprender por aprender, y eso te lo digo por experiencia también, la rutina mata el amor, la rutina mata la pasión. Un clínico, psicólogo, psicoanalista, la línea que sea, tiene que ser capaz de darle sentido a lo que está haciendo. Muchas veces te vas a preguntar, caray, si la incertidumbre, ¿no? Del trabajo, voy a tener campo laboral, ¿cómo la voy a hacer? Te comparto que lo que está pegando, lo que es lo top de ahorita, es ser emprendedor. Esto es o sea, tú no te quedes, independientemente que ya tengas una plaza en una universidad, que te va a ayudar mucho, un trabajo seguro, no te quedes con eso. Y esto que están haciendo ustedes, chicos, sobre todo a Cristian, a María, a Jocelyn,
a Melody, a Horacio, yo les felicito. Y felicito a la Asociación Boliviana porque les están fogueando de una vez. Yo hubiera querido que existiera una asociación, no, caray. Yo nada más, a mí me tocó a la antigua, créanme. Me tocó a la antigua, nada más me daban mis copias, léete este libro, apréndete de esto, tal, tal, tal. Caray, salgo al campo laboral y no hay trabajo, que porque necesito experiencia. Pero ¿cómo carajos quiere que tenga experiencia si apenas estoy saliendo de la licenciatura? O sea, quieres que ya casi te piden que a los 21 años que sales de la licencia ya aprendas 5 idiomas, hables con el Dalai Lama, seas primo del Papa Francisco, que agarres a los ángeles y que puedas curar. Óyeme, te están pidiendo milagros. No. Lo que te va a recomendar sobre todo va a ser tu trabajo. Date a conocer. No le tengas miedo a la cámara. Muchos de ustedes van a tener mucho impacto desde una cámara. Nuestra sociedad, dice Zygmunt Bauman, que estamos en una sociedad líquida, sociedad contemporánea. Esta sociedad se maneja por el poder, el tener, pero ha olvidado el ser. No lo olviden. Tú no puedes olvidar el ser. Apégate mucho al código de ética. Bueno, aquí está el código de ética México y nos dice lo siguiente. Procuras reproyectar siempre una imagen profesional y adecuada para la profesión que has elegido. Entonces, el clínico, el psicólogo, tú chico estudiante, porque ya te van a decir ya cuando te digan LIC, SIC, casi vas a sentir que te elevas. Y qué padre, está bien, siéntelo. Eso es bonito. Hasta te van a decir doctor, que es una costumbre de América Latina que aunque no tengas el grado de doctor, te van a decir doctor. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, estamos en un área de la salud. ¿Ok? Pero eso es una cuestión de idiosincrasia que lo primero que tienes que hacer, y aquí es donde me gustaría saber qué retos se están encontrando. Fíjense, ¿qué retos se están encontrando en Bolivia o en tu país? ¿Qué retos estás encontrando para estudiar psicología? Si tú te quedas con lo que te enseña en la universidad o con lo que te dice tu maestro, para creer hay otros espacios. La universidad, cualquier universidad, es para que abras la mente, que no te dogmatices. Para creer, vete a la iglesia. Para creer, funda tu secta si quieres. Pero aquí venimos a aprender y desaprender. El psicólogo es un especialista en aprender y desaprender. ¿Por qué? Te van a tocar pacientes, alumnos, si llegas a ejercer la docencia o cualquier área, que son ateos. Te van a tocar creyentes y tú no puedes vulnerar a la persona. Muchas veces me he encontrado no todos, tengo un maestro, con el doctor Sergio Rodríguez Bonilla, aquí en México, lo admiro mucho porque este señor es ateo. Como ya oyeron, yo soy teólogo también. Pero me impresiona la capacidad que tiene este hombre que hasta atiende todo tipo de personas y se da a querer. Proyecta paz como psicólogo. ¿Por qué? Me decía él, lo que pasa, Humberto, es que las creencias no se cuestionan. La que sea. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es la persona. Y muchas veces, imagínate, si tú eres ateo y te toca un paciente religioso a todo lo que da, ese que casi tiene la cruz acá en el pecho, y le dices algo, pero bueno, aquí no venimos a hablar de Dios, espérate, hay otras maneras. El tacto que tiene que tener el clínico es también dirigirse a todo tipo de personas. Desde el perfil más bajo hasta el más alto, a todos los tratas por igual. Toda persona tiene la misma dignidad, desde el que te pueda pagar una sesión, un ejemplo, alguien que te pague $5, que es lo que le da, hasta el que te pague $100. Tienes que darle exactamente el mismo trato. Otra situación, chicos, que el ser psicólogo como estilo de vida, no, por favor, no abarates tu trabajo. No abarates
tu docencia, no abarates tu terapia. Porque dices, no, es que, ¿qué moneda manejan en Bolivia, por ejemplo? Eh, Boliviano. el peso boliviano, ok. No tengo entendido cuánto es en pesos mexicanos. ¿Cómo en cuánto está aprox una sesión terapéutica? 50 bolivianos mínimamente. Ok, mínimo, mínimo. ¿Qué pasaría si una persona cobra 5 bolivianos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasaría? Abaratando su trabajo. Así es. Abaratamos, o sea, no abaratemos la carrera. Chicos, ustedes invierten, ¿a poco no pagan transporte algunos para trasladarse a la universidad? ¿A poco no pagas copias? ¿A poco no le inviertes a libros? ¿A poco no inviertes tu energía? ¿A poco no pagas internet? ¿A poco no pagas luz? ¿A poco no comes? O sea, estas situaciones yo les quiero invitar a que, según tus estudios, según lo que eres, tienes derecho a cobrar y que no te dé pena cobrar, porque hay algunos que, ay, luego cobro. No, espérate, no se trata del dinero, se trata que estás ofreciendo un servicio. Tú ofreces tus servicios, te estás preparando para eso. Ahora, no quiero que se centre este punto en que, es el dinero el fin. No, el dinero no es el fin. Va a ser un medio que, claro, imagínate, dice William Blake, el día que tú disfrutes tu trabajo, ese día dejaste de trabajar. Claro, ese día dejaste de trabajar. ¿Por qué? Porque estás dando lo que te apasiona. Una persona, un psicólogo, y créame, eso se nota en tu cara, hasta cuando te paras a exponer, que tu compañero puede estar así, puede estar durmiendo, pueden estar echando relajo, pero si tú estás enfocado y estás disfrutando tu exposición, tú dices, caray, encontré este libro y encontré más temas para indagar, eso se nota. Tus maestros van a notar, claro, que si tienes pasión por lo que haces, lo van a notar. Tú mismo te das a conocer. Imagínate que yo pregunto a Horacio o a alguno de ustedes, oigan, ¿qué carrera estudias? Estudio la licenciatura en psicología. Oye, mírame a los ojos y di, estudio la licenciatura en psicología. Voy a ser psicólogo. O sea, que se note tu sonrisa de oreja a oreja, que se note que te apasiona, pero que se note y no por demostrarle a los demás, sino que tú disfrutes hacerlo. ¿Por qué? Va a pasar, y ha sucedido, chicos, he tenido alumnos que les ha pasado, ya egresados, no voy a ventilar nombres porque no vaya a ser que me estén viendo por aquí. Dicen, ya salí de la carrera, maestro. Ajá, y le digo, ¿qué? Pero como que me llamó más lo que ustedes enseñaban en filosofía. A ver, espérate. ¿Te metiste a estudiar filosofía o psicología? Sí, pero es que como que me apasiona más. Y digo, entonces, ¿por qué terminaste la carrera? Pues es porque voy a ganar más acá. Efectivamente, el filósofo no es muy redituable ahorita en estos tiempos. Es una realidad. Y este es el punto al que quiero llegar, chicos. Tu fin no tiene que ser el dinero. ¿Por qué? Porque efectivamente en esta carrera, si te sabes posicionar bien, claro que vas a ganar bien. Eso es un hecho. De hecho, eh, técnicamente en América Latina, por tristeza, al psicólogo, lo que es al psicólogo y al maestro, no se les paga lo que deberían de ganar verdaderamente. Por el desgaste. A mí a veces sí me ha tocado hacer la maratón. Imagínate, doy clases, atiendo 6 o 7 pacientes al día. Doy clases en diplomados. Entonces llega un punto donde te llegas a saturar tanto y te quedas de, caray, ¿y ahora y yo dónde me quedo? El problema de esta carrera es una problemática que es curioso. Tú combates el síndrome de burnout, pero somos los clínicos somos los que generamos los altos grados índices de burnout. Pues claro,
¿Tú crees que no desgasta escuchar a una persona mientras se está desahogando? ¿Tú crees que no te desgasta preparar una clase? Claro que te va a desgastar. Y ahorita hace rato que escuchaba a las compañeras en la ponencia anterior, un psicólogo forense, claro que se va a estresar porque tiene que evaluar los datos, tiene que ver la evidencia. O sea, esta carrera es muy bonita porque tiene muchas exigencias, pero te da muchas más bondades y más regalos de lo que te imaginas. ¿Por qué? Hay que saber manejar sobre todo el estatus. Por estatus voy a referirme a que muchas veces por medio de esta carrera te van a admirar muchísimo. Y ojo, te van a idealizar. Te van a idealizar. Porque tú, el psicólogo, no, el psicólogo no puede. O sea, el psicólogo no puede. O sea, no puede. Y ojo con esto. No se le puede ocurrir equivocarse. Así nos estigmatizan. Y el problema más grande es que nosotros podemos llegarnos a creer esa falacia. No tomes una cerveza, no salgas a divertirte, no, el psicólogo, ¿cómo va a bailar? ¿Cómo va a ser posible que el psicólogo salga? No, espérate, somos seres humanos. No eres super Freud, no eres super Skinner, no eres super Watson. O sea, bórrate esas ideas. Bórrate esas ideas. O sea, tú diviértete sanamente, claro está, eh, pero no olvides quién eres. Porque efectivamente, sobre todo nosotros los que estamos acá en esta área clínica, sí, efectivamente, yo me puedo tomar una cerveza, claro, pero no me voy a emborrachar e embriagarme y que me quite la ropa y salga desnudo y haga mi show. Pues ahí sí no, porque sí estoy violentando la imagen de la profesión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé cómo van los comentarios en Facebook, algún comentario. Uf. Buenas noches, Humberto. Tenemos la pregunta de Facebook Live de Francisca Quiroga Sandoval que dice: ¿en qué ámbito trabaja el psicólogo clínico? Claro. Uf. Pues mira, ven de todas las áreas, del área forense, del área educativa, del área paudológica, del área gerontológica, del área, según la orientación que sea, también psicoanalítica, gestal, conductual, cognitivo-conductual, porque no es lo mismo, humanista, etc., etc. El clínico es el que tiene más campo. ¿Por qué? Porque podemos hacer labor administrativa, labor docente, labor forense. La forense últimamente, fíjense que sí, qué bueno que, la verdad les felicito por la charla anterior, es una de las áreas que se ha descuidado mucho en el área de la psicología, es una de las ramas que se ha descuidado. Apenas este año y el año pasado vi que como que ya está, hay una federación, la Federación Internacional de Criminalística, está metiendo la carne al asador, porque el psicólogo clínico tiene esta bondad de hacer tanto labor administrativa, labor clínica, que es la que es la intervención, tiene sobre todo también la labor docente, puede ejercer labor docente, o sea, prácticamente el psicólogo clínico es como el espíritu maligno que puede rondar por todas las áreas. Concretamente, claro, el fuerte, el top, es el área terapéutica. Hay que dimensionar algo, y oiga, ojo con esto. A veces queremos ser todólogos en el área clínica, porque eso sí hay que distinguir. En el área clínica está el área paidológica, o sea, para niños, el área gerontológica, para adultos mayores. Entonces, el psicólogo clínico no, a veces quiere, y creo que hasta ustedes lo han visto, personas que apenas salen de la carrera y dicen, voy a atender viejito, anciano, niño, voy a atender parejas, voy a atender grupos. Espérate, no hagas eso. Enfócate en un área. Si a mí me preguntas, yo no atiendo niños. De verdad,
no atiendo niños, ni me los ponga, sino porque los odio, al contrario, quiero mucho a los niños, pero no estoy especializado en esa área. No tengo las herramientas para ayudar a un niño. Entonces, un clínico, o tú también que te estás formando, de hecho, hasta me atrevo a decir que hay estudiantes que tienen más madera que yo en el área clínica con niños, porque no es mi fuerte, no es para lo que me especialicé. O sea, todas mis intervenciones o las especialidades que tengo van en función de adolescentes, hasta tengo un rango de 60 años. Yo, si la persona pasa de 60 años, no la atiendo, sino al contrario, la refiero con un colega que puede ser que tenga conocimiento que sea gerontológico. Y por eso esa pregunta que hacen de que qué áreas puede abarcar el clínico, pues muchas, prácticamente. De hecho, acuérdense que la licenciatura nada más te va a abrir te va a mostrar todo el pastel. Tú vas a decir qué rebanada te vas a comer. Digo, por mucho que quieras ser psicoanalista, no puedes ser psicoanalista si quieres ser gestal. Son dos vertientes distintas. Por ejemplo, tengo especialidad en psicoanálisis, pero no soy psicoanalista, que es muy distinto. Tienes que también distinguir el área que te especializas a lo que puede ser como terapeuta. ¿Por qué? No te puedes llamar tanatólogo porque nada más llevaste un semestre. No, espérate, no. O sea, especialízate en un área primero. Y ya que te especializas en el área, ves la problemática. Normalmente, obviamente, también el clínico tiene que ser interdisciplinar, porque también tienes que referir. Ojo, yo sí lo hago. Tengo 3 colegas psiquiatras que digo, ¿sabes qué? No puedo, ya vi la parte clínica, ya veo al paciente, ya ni siquiera este pobre cristiano no me produce endorfinas, pero ni con sertralina. Pues entonces, ¿sabes qué? ¿Tú qué sabes? Medícalo. Y yo, obviamente, yo como clínico, le envío el expediente al paciente o le digo a grosso modo qué patología tiene, y allí sí. O sea, el clínico tiene que también tener esa agudeza, ser interdisciplinar. Así es, chicos. Melody Nogales, ¿cree que se necesita algún tipo de vocación, un carácter especial para ser psicólogo? Sí. Hay una característica que tiene que tener el clínico. Ojo. Trabaja, y eso que obviamente te lo piden en la universidad, porque a mí me lo pidieron, no sé si a ti te lo piden, pero yo creo que sí, que ten tu proceso terapéutico. Ten tu proceso terapéutico, sana tus heridas, sana tus dolencias, porque no va a faltar, y eso te va a pasar cuando te toque tu parte práctica. Ay, eso es divertido. En tu parte práctica te toca la entrevista y resulta que el cristiano que está allí tiene la misma historia de vida que tú, tiene las mismas heridas que tú. Y oh, sorpresa, yo fui abusado en la infancia y el otro cristiano fue abusado de la misma manera. ¿Qué va a ocurrir? En términos psicoanalíticos, voy a hacer transferencia con el otro. ¿Por qué? Imagínate que empieza a llorar, es que fui violada por mi tío. Y yo que no he trascendido mi herida, yo también. Una principal característica o la vocación que sí tiene que tener el psicólogo es ser humano, trabajar sus heridas y sobre todo saber ser empático, porque normalmente el estudiar, porque te pasa desde estudiante y aún no te creas, también a veces acá ya ejerciendo, puedes llegar a hacer transferencia con el paciente. Entonces, una vocación, un carácter, algo que sí tiene que tener es que no te enganches con las historias. En el área clínica, no te enganches, porque sí, hay historias desgarradoras. A mí me ha tocado hasta personas que han violado a sus hijas, y luego tengo que atender al papá que viola a las hijas. Entonces, imagínate nuestra ética. Dices, caray, o sea, yo por dentro, lo único que siento, yo con toda la frialdad, porque sí, tienes que ser frío en el sentido positivo, lo saludo y, hola, ¿cómo está usted? Aún yo sabiendo que él es el abusador de mi paciente anterior. Y yo no puedo hablar, ya lo saben. En nuestra ética no podemos hablar de estos casos. Entonces, una vocación especial también, sobre todo, es el darnos a los demás. Eso sí, yo les voy a pedir algo, chicos. Si tu hora de consulta, tu última consulta es a las 8 de la noche, este maldito aparato, tíralo, apágalo, entiérralo, ya no lo contestes. Y sobre todo, pon límite de tus pacientes. Otra característica es que el clínico debe poner límites a los pacientes, porque a veces
te hacen sentir culpable. De verdad, hay pacientes canijos que te dicen, no, si yo te pago, sí, pero eso fue en la consulta, yo tengo vida propia. A veces hay pacientes que te marcan a la hora de la que estás comiendo. Verbi gratia, decimos en latín, no vaya a ser que te estén marcando cuando estás en pleno acto haciendo el amor con tu pareja. Pues imagínate, ya ni te dejan descansar, o apenas estás en el sanitario y no te dejan descansar. O sea, también tienes que saber poner límites. O sea, lo digo así abiertamente, perdón, no quiero que se ofenda a nadie, pero bueno, ya saben que los mexicanos somos demasiado abiertos, pero sí es importante eso, chicos, que pongas límites. También tienes una vida. No toda tu vida va a ser la clínica, al contrario, o sea, date tus espacios. Sí, y sobre todo, algo importante, la disciplina. Disciplina. Si tus sesiones son de 45 minutos, hasta cuando doy clases, yo sé que la clase puede estar buena y hasta yo me puedo picar, pero tal hora termino, punto. Órale, vete. Respeta de dos cosas funcionales y que nosotros hasta se le exigimos al paciente y a veces no somos contexto nosotros, chicos, chicas. Come bien y duerme bien. Así venga el apocalipsis, venga el diablo, venga Jesús, venga Buda, venga Biden, venga quien sea, respeta tus horarios de comida. Respeta tu horario de sueño. Respeta también tu descanso, que es sagrado. Respeta hasta cuando te tiras a ver una serie en Netflix, respeta eso. Ay, es que le voy a responder al paciente o al maestro en lo que... Espérate, no. Haz tus horarios, haz tu disciplina. También mereces, de verdad. Yo a veces cuando me llevo las madrizas de 7 pacientes al día, yo termino, me compro unos bones, hago un cafecito y me pongo a ver una serie en Netflix. Y me relajo. Y me duermo. Luego, al día siguiente voy a encontrar un montón de llamadas, el montón de... Ay, es que me siento... Voy respondiendo cada uno con calma. O sea, acuérdate, estás para ayudar, no te vas a enganchar a la vida de los demás, porque a veces es un peligro. A veces hasta dices, chin, tengo la responsabilidad. No, espérate, no, eres responsable en tu trabajo. Vas a ayudar a la persona, sí, pero no puedes vivir la vida de la otra persona. Eso es una parte que la misma práctica te lo va a dar. Eso sí, créanme, chicos, no te lo van a enseñar. Te lo dicen en teoría, en la aula de clases, en tu práctica clínica, en psicología infantil, en gerontología, en psicopatología. Te lo dicen de teoría, pero realmente el reto que te vas a encontrar es en la praxis. O sea, aquí digamos que estás en la universidad, estás en el vientre materno. La universidad te va a parir y tú te vas a arreglar a como sea. ¿Alguna otra pregunta? Claudia Pasa dice que según su experiencia, ¿cuál es el ámbito con mayor demanda de psicólogos? ¿Qué políticas se deberían reforzar para ampliar nuestro campo laboral? Pues ya lo habíamos mencionado, el campo más grande es la clínica. Ahora, algo que me he dado cuenta y la verdad está sirviendo mucho es el boom docente. El boom docente igual. Y sobre todo las políticas que se deberían de reforzar, muchachos, chicos, hasta si hay clínicos ya ejerciendo, apoyar el emprendimiento. No ya ciertamente por las exigencias, igual por el estilo de vida que quieras tener, pero muchas veces ya la parte que te pueda, la seguridad que te pueda dar un puesto en el gobierno, en una escuela, una universidad, no es suficiente porque pues las exigencias son más económicamente, si quieres formar familia, pues las exigencias son más. Y creo que el emprendimiento es una parte que el pensamiento creativo también, sobre todo, y la formación permanente, esa no la pierdan. De verdad, yo hasta la fecha, desde que salí, yo llevo que 6, 7 años, me sigo formando. Yo veo un curso, un diplomado que me guste y nada, ya. Ojo, no caigan en la cursitis. Es que ya vi este y está barato, ya me voy a meter. Ya vi este curso y ya me voy a meter. No, espérate. Métete, sí, disfruta los cursos, capacitaciones, pero tampoco, imagínate,
no que te vaya a dar este fenómeno de la cursitis. Y sobre todo la parte clínica, pues la de para todo sale el sol. Hay grupos, yo estoy en un grupo en Facebook que se llama Psicólogos en Línea. Y pues ahí tú ofreces tus servicios y créeme, de todos los países te caen. Puedes subir también tu CV en la página que es una, no recuerdo, creo que es una, La Mente es Maravillosa. Allí igual puedes subir tu CV y te caen pacientes. O sea, hay modos. Y al ampliar el campo laboral, yo sí les diría, no solamente se centren en la terapia, hay más, hay mucho más que pueden hacer. Sobre todo también, este es un tip que les doy. En México es un boom, de verdad. Hasta puedes ganar, eh, no sé, imagínate ganarte, porque ahorita chequé la moneda de Bolivia al peso mexicano, imagínate ganarte 500 bolivianos en una hora. ¿Cómo te caerían? En una hora. Lo puedes hacer si impartes un curso a 6 personas de cómo interpretar la prueba de Makovers. ¿Por qué? Porque hay personas que les interesa eso. Hay personas que les interesa la lectura del Principito enfocada a la filosofía. O sea, hay maneras de ampliar el campo. O sea, tienes que ser creativo. Así como, por ejemplo, se hace un evento gratuito, tú puedes dar una pequeña remuneración, pero sobre todo que no te dé pena cobrar. No te tiene que dar pena cobrar lo que le has invertido. O sea, si yo me pusiera a ver de los libros que he invertido, el paciente no, a ese le vale. Él no se va a poner a ver si un libro me costó en euros. Él nada más dice, mira, este me sabe ubicar. Sobre todo también otra política es la adaptación a a las personas. Nuestro lenguaje técnico, claro que tenemos que tenerlo. O sea, eso es un hecho. Tenemos que manejar nuestro léxico psicológico, nuestros diccionarios de psicología, tenemos que manejar todo, o sea, todo lo que nos enseñan, sí, hay que manejarlo y bien. Pero muchas veces hay personas que nos van a buscar y, oye, es que nada más estoy pasando por este proceso. Y ojo también, porque igual me he dado tristemente cuenta que algunos colegas hasta dan recetas y de medicina. Me he encontrado que son malas praxis. Me he encontrado hasta con colegas que dan consejos. Imagínate que dan consejos o que regañan al pobre paciente. No, espérate. O sea, nosotros no estamos para regañar, estamos para poner las directrices de una terapia, pero nunca estamos para juzgar a las personas. Ese es otro aspecto que hay que mejorar. Y esto no solamente en México, en América Latina se da. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué nivel de demanda laboral tiene México y cuál es el nivel de valor de importancia que se le da? Y su influencia en las problemáticas sociales. La demanda laboral que tiene México tiene mucha demanda, tiene mucha demanda. O sea, aquí, por ejemplo, en el estado donde yo provengo es el número 1 en suicidio y número 1 en casos de VIH. Entonces, es una demanda bárbara. Y el nivel de valor importante que se le da aquí, miren, aquí en México, y yo creo que en Bolivia también, debería ser en todos los países, pero un psicólogo, un maestro, son partes medulares de cualquier formación humana. Y tanto así, eh, hay 3 cosas que todos deberíamos de tener. Un buen contador, un buen terapeuta y un buen director espiritual. Puede ser que el director espiritual algunos no lo necesiten, pero puede ser también un mentor. Pero no olviden esto, esas 3 cosas. Y el nivel que se le da, pues claro, es vasto, o sea, es muchísimo. Aquí en México, la verdad, gracias, pues sí, bendito Dios, aquí sí es una figura muy bien vista. Ciertamente, no dejan de estar las noticias de las malas praxis. Me he encontrado hasta me he enterado de colegas que se usan al paciente en plena sesión y tienen relaciones sexuales con él o acoso sexual, o sea, eso es igual, pues son cosas que nos toca igual atorarle y corregirle, ¿no? Pero que tienen solución.
pero sí, el ser psicólogo como estilo de vida te va a demandar. Pero yo les digo lo siguiente, o sea, procura comer y dormir bien. Ah, y haz ejercicio. Esa es otra. Haz ejercicio. ¿Por qué? Porque a veces ya sales, estás con cuerpo de Barbie en la carrera y vas a salir con cuerpo de Barney ejerciendo. No, tú conserva tu figura, consérvate. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, tenemos que proyectar eso. Sí tenemos que ser contexto. O sea, y no por vanidad, créanme, sino por salud. O sea, la salud mental es equivalente a tu salud emocional. Entonces, sí, yo sí les invito a que cuidemos esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Lais Guarach dice, ¿cuáles son los mayores tabúes de la sociedad que la psicología clínica debe enfrentar en su campo laboral en México? Y no solamente en México, en América Latina, en Bolivia, de verdad que se las firmo a que igual pasa, en Perú, en donde sea. Primer tabú, que con una sesión ya tus problemas se van a resolver. Ya que con ir al psicólogo, él ya es. Entonces, hay que ver sobre todo que ese es uno de los principales tabús que se ve aquí en México. Otro, que al psicólogo solo van los locos. Al psicólogo solo van los mensos, los que están zafaditos de acá del cerebro, los bobos. No, o sea, ese es uno de los tabúes, y de verdad, no solamente lo de México, yo creo que se encuentra también en Bolivia. Otro tabú, que igual, regla de oro, que que el psicólogo da consejos. O sea, creen que nada más le pagan a una persona por dar consejos, ¿tú crees? Otro tabú muy grande y que sí, no este es bárbaro, de verdad bárbaro, que a fuerzas, por el hecho que te paguen, tienes derecho a exigirle todo lo que quieras al clínico. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros llegamos a creer eso de la persona que nos está demandando. O sea, tú tienes que también saber separar. O sea, tu praxis, tu persona, y como hay muchos otros tabús. Otro también, que el hombre es más agresivo y la mujer es más tierna como terapeuta. Es otro tabú. Yo me he encontrado con colegas que es bárbaro. Hasta me da miedo. Eh, pero son tabús, o sea, todo clínico está para ayudar. Ciertamente, a veces, como dicen por allí, quisieras que el psicólogo, o a veces quisieran de nosotros, porque a veces he tenido pacientes que me lo han pedido y yo sí les digo que no, de verdad, me ha tocado decir que no, que me dicen, ¿le puedo dar un abrazo de agradecimiento? Por el momento no, porque eh, es parte de nuestra praxis, yo soy su terapeuta nada más y ya. Entonces puede pasar a retirarse. O a veces que el paciente llega y te quiere dar un regalo. O sea, si ya terminó su proceso, pues lo puedes aceptar. Pero si no ha terminado su proceso, tienes que tener cuidado. Sobre todo las damas. Y caballeros también, pero las damas más. ¿Por qué? Porque a veces el paciente te va a decir, oye, ¿y si te invito a comer o algo? No hay que perder el rumbo. ¿Alguna última pregunta? Ok. ¿Cómo se desarrolla la psicología a nivel de estudios en las universidades de México? Normalmente el programa de estudios le llamamos flujo ideal, de 3 a 5 años. De 3 a 5 años la licencia. Puedes tomar luego 2 años de maestría. Si no tomas una maestría, ahorita están las modalidades de certificaciones o especialidades. ¿Ok? Entonces tú puedes tomar una especialidad en algún ramo, sea psicoanálisis, gestal, no sé, el que sea. Y después también puedes hacer lo que es posterior, el doctorado. Es lo básico, que tarda de 1 a 2 años igual. Normalmente yo lo que recomiendo siempre es que hasta ya desde ustedes que son alumnos vayan tomando cursos diplomados ya. Alternenlo con
Dice, en tu experiencia, ¿cuál fue la situación más incómoda en la que te viste involucrado en alguna sesión o trabajo? En mi experiencia, pues sí me tocó una gente que sí me tiró la onda. Que, oiga, pues la chica acaba de terminar con su pareja y pues me insinuó, o sea, me dijo, oiga, es que usted sí me escucha, usted sí me entiende, le puedo dar un beso. Y yo dije, aunque esté de buen ver, pues no, o sea, le dije, no, pues no. O sea, a partir de este momento le dije, ya no te puedo atender. Le mandé el número de una colega mujer y ya fue con ella. Creo que esa ha sido la más incómoda, porque sí te pasa, sí toca, créame que de todo hay, esa fue una. Y la otra, pues que había un cristiano que quería que le dijera lo que él quería escuchar, pero el tipo tenía TNA, o sea, trastorno narcisista afectivo. Entonces quería que yo le dijera lo que quería escuchar y no, tú sabes qué, ve con un psiquiatra, si no vas con el psiquiatra, no te puedo atender. Muy bien, bueno, de antemano, muchas gracias. Agradezco mucho a Cristian, a la Asociación de Estudiantes de Bolivia. Como les comentaba, pues tengo una diligencia ahorita ya en unos 10 minutos. Entonces les agradezco. Si me mandan, igual si hay más preguntas, mándame, Cristian me daría el favor de mandármelas y pues ya con gusto las voy respondiendo y ya le mando el formulario a Cristian. Bien, mi estimado Humberto, muchas gracias por la ponencia y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Sale, bueno, pues chicos, éxito y de verdad sigan con estas iniciativas. Excelente. Cuídense. Saludos a todos. Para finalizar, damos las gracias a todos los ponentes por su tiempo y su predisposición por compartirnos su conocimiento sobre la psicología. Durante este ciclo de webinars hemos podido observar diferentes vertientes y perspectivas de la psicología que tal vez acá en Bolivia, dentro de nuestras universidades, se conoce poco. En ese sentido, la AEPS aspira a ser una asociación pionera de estudiantes de psicología a nivel Bolivia que brinde estos espacios académicos para que el estudiante de psicología pueda formarse, pueda capacitarse y pueda enriquecerse de conocimiento y en un futuro sea un profesional con una formación académica completa e íntegra. Agradecemos a cada uno de nuestros participantes por acompañarnos durante estos días y a nuestros miembros asociados que hicieron esto posible. Esperamos verlos en otra oportunidad. Recordarles también que el formulario ya se encuentra en la sección de comentarios. Muchas gracias y buenas noches.